La Nación. Vamos a hablar ahora con Paola Martínez, periodista radicada en la capital francesa. Con ella vamos a hablar de lo que ha sucedido en esta jornada y de lo que puede llegar a suceder en los próximos días. Paola, el placer de saludarte, de recibirte. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha sido esta jornada para la capital, para París? Mira, una jornada bastante intensa. Yo salí muy temprano en la mañana, aquí a Bastille, que veo muy cerca de acá, a ver un poco, escrutar el horizonte, y efectivamente ya desde las 10 de la mañana la policía estaba montada porque ya empezaba la manifestación a las 2 de la tarde, y los sindicatos que llamaron esta vez a la movilización estaban también instalando sus puestos y llamando a la convocación. Luego en la tarde, cuando estaba la reunión general, hoy día se estima que en París hubo 800.000 personas. Es una guerra de cifras, ¿ah? 800.000 personas según los sindicatos y 120.000 según la policía, pero fue un éxito total de convocatoria esta manifestación contra la reforma de pensiones que impone el presidente Emmanuel Macron. A la hora que les estoy hablando, estoy mirando en la televisión y se escucha también cerca de acá las sirenas y la policía que está tratando de hacer bloque contra los perturbadores, porque hay que decirlo también, que se introducen en la manifestación, que durante todo el día fue pacífica, pero a ciertos momentos los black blocs, que le llaman acá, son los que irrumpen las manifestaciones, rompen los cortejos y crean escenas de violencia, y la policía replica nuevamente. Paola, ¿cuáles son los gremios que están liderando estas movilizaciones y de qué manera siente la población la afectación de las huelgas que se han dado en distintos sectores? Aquí hay dos grandes sindicatos, que es la CGT y la CFDT, que son, hasta el momento estaban bastante dormidos, hay que decirlo, y con esta reforma de pensiones se han despertado de nuevo y han logrado movilizar a la población francesa nuevamente. El sentimiento que existe hoy día en el pueblo francés, en general la sociedad francesa, es un sentimiento de bastante injusticia. Cabe recordar que esta reforma de pensiones es extremadamente impopular. Hay solamente un 30% de personas que la aprueban. Quiere decir que el 70% de una categoría etaria bastante amplia desaprueba enormemente la reforma. Sobre todo también de cómo la manera en la cual Emmanuel Macron impuso su reforma. Hace una semana atrás la impuso a través del 49.3, el 49.3.3, que es un artículo de la Constitución en la cual no solicita el voto de los diputados e impone su reforma un poco por la fuerza, ¿no? Entonces, el sentimiento que existe es hoy día de un presidente que está completamente desconectado del diálogo social, que está desconectado también de la realidad de los franceses, y sobre todo es algo que he visto y que vi hoy día en las pancartas que estaban en la movilización, que la gente no solo está reclamando un retiro de la reforma de pensiones, sino también es un reclamo que es transversal. Quiere decir que están reclamando mejores condiciones de salario. El sistema público acá se está desmoronando, hay una degradación de las condiciones también de trabajo. Entonces hay un desencuentro, digámoslo, entre la clase política llevada por Emmanuel Macron y el pueblo de su manera global, digamos, que está reclamando cosas que van más allá del retiro de la reforma. Paola, estas imágenes que estamos viendo, que estamos compartiendo contigo y con la audiencia, son en vivo. Se están dando a esta hora en París estos choques, estos enfrentamientos que se mantienen hasta esta hora. ¿Han existido también desbordes, excesos por parte de la policía en el intento de contención de estas protestas? Exactamente, lo que pasa es que una vez que el gobierno, y después de la moción de censura que fue el día lunes, que fue rechazada finalmente, se empezaron a dispersar y a hacer lo que se llamaba acá, lo que le llaman acá las manifestaciones salvajes. Entonces, durante toda la semana, aquí en République o en Bastilla o en otros sectores de París y en otras ciudades también, no hay que olvidar que este fenómeno es un fenómeno global y que abarca todas las grandes ciudades y las pequeñas ciudades en Francia. Entonces, en estas manifestaciones salvajes, la policía no daba abasto porque no sabían cómo contener estos grupos que... No hay que olvidar también que hace 2 semanas los recolectores de basura están en huelga. Entonces, París, hay 9,5 toneladas de basura que se están acumulando en las, ¿cómo se llama? Que se están acumulando en las calles y en las veredas de París. Entonces,
pasa la gente, quema todo y la policía no da abasto. Claro. Como no dan abasto, imponen la violencia y que ha sido criticada últimamente estos últimos días porque existen unas brigadas especiales motorizadas que han sido filmadas pasando por encima de algunos manifestantes o haciendo golpes a diestra y siniestra sin ningún control. Algunos han sido, ¿cómo se llama?, pueden ser deferidos a la justicia en algunos casos, no todos por supuesto, pero estaba mirando que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, apoya absolutamente las fuerzas del orden porque desgraciadamente ponen más el acento entre esos grupos violentos que están desprestigiando este movimiento que hasta el momento ha sido pacífico y se ha mantenido el orden absoluto, que otra cosa. ¿Cómo lo has visto al presidente? ¿Qué semblante ha demostrado en esta aparición pública que tuvo en las últimas horas? Por cierto, muy esperada por parte de toda la población. ¿Qué imagen dejó Macron para los ciudadanos franceses con esta comparecencia pública? Yo diría más bien que ayer cuando él hizo su intervención pública a las 1 de la tarde, que es bastante extraño, porque en general él hace alocuciones a las 8 de la noche, entonces ya había una estrategia de comunicación que estaba dirigida a la gente que ve el noticiero a la 1 de la tarde, que son las personas, los jubilados en este país, por una parte. Segundo, en el discurso, en la retórica que él utilizó una retórica que es bastante, que dejó mucho que desear para mucha gente. A la gente lo criticó muchísimo después, tanto los sindicatos, los representantes, los líderes de los partidos políticos también lo criticaron, sobre todo por su desconexión con la realidad de nuevo. Sienten que Emmanuel Macron va a seguir, está determinado, está completamente sordo, digamos, a las escuchas de la gente, que decidió incluso que la reforma de pensiones la iba a llevar a cabo sí o sí, iba a ser aplicada a finales del año 2023. Entonces lo que queda, un sentimiento muy amargo, que lo que está sucediendo hoy día en las calles de París, en las calles de Nantes, en las calles de Bordeaux, en las calles de Marsella y en todos lados en Francia, no son escuchadas por el presidente. Un detalle, por ejemplo, hoy día en las pancartas la gente grita y escanda fuerte, dice Macron, a Luis XVI le cortamos la cabeza, podemos recomenzar. Eso para que te des cuenta un poco del tono que existe y la rabia acumulada que existe en la población frente un poco al desprecio del presidente, de este presidente rey, que algunos también lo tildan, y que no escucha las reivindicaciones de la gente, de la sociedad. ¿Qué alternativas están quedando dentro del sistema político, del legislativo, para frenar la introducción de esta reforma? Ya no funcionó la moción de censura que habían propuesto los partidos de la oposición, incluido el Rassemblement National, que es el Frente Nacional, un grupo de la derecha extrema. No funcionaron las mociones de censura. Ellos siguen determinados. Tampoco va a haber gente, o sea, ni la primera ministra Elisabeth Borne va a dejar su puesto, ni va a haber tampoco un cambio ministerial. Todo sigue tal cual, como aquí no ha pasado nada. Entonces eso da mucha molestia porque se habla de una crisis institucional fuerte, por una parte. El desprestigio del ejercicio del poder. Pero al mismo tiempo, como lo decía anteriormente, el presidente Emmanuel Macron continúa determinado a que es una reforma necesaria y que va a hacer todo lo posible para pasarla. Los sindicatos hoy día, luego de esta manifestación, llamaron el 28 de marzo, el martes próximo, a un nuevo movimiento, una nueva movilización nacional intersindical que le llaman, para tratar nuevamente de hacer un forcing, digamos, social en la calle, para ver si de una vez por todas el presidente los escucha. Es difícil, hoy día, bueno, lo mencionabas antes en la noticia anterior, está la cumbre en Bruselas, él está hoy día en Bruselas con los 27 hablando de la guerra en Ucrania y otros temas. El domingo llega el príncipe Charles en una visita oficial que elige Francia como su primer país para establecer relaciones diplomáticas, etcétera. Y ahí se sobreentiende que en realidad Emmanuel Macron está determinado a llevar su reforma, no va a escuchar las reivindicaciones de la gente y va a hacer todo lo posible para que de alguna manera esa reforma sea aplicada en 2023, a la fin de 2023. ¿Cuál es el argumento por el que se descarta la posibilidad de someter a un referéndum, a una consulta ciudadana, la reforma previsional? Sobre todo es una cuestión económica. Acá dicen que el sistema de pensiones en Francia es un sistema de repartición, ¿cierto? Y que de aquí a un periodo 2030 y más allá, el dinero no alcanza y se necesitan 10.000 millones
para poder lograr ese financiamiento, sobre todo una cuestión financiera. Sin embargo, durante todo el proceso, antes de los votos, primero en las discusiones en la Asamblea y luego en la Cámara, en el Senado, hubo muchos cuac, como se llama acá, muchos disfuncionamientos en la comunicación. Y se sobreentiende, digamos, de alguna manera, o se salió a la luz de que el gobierno, para poder llevar a cabo su reforma, que es una obsesión absoluta del presidente Emmanuel Macron, mintieron en las cifras. Eso es grave, digamos. Hasta el momento dijeron que sí, que no, que esto era complicado, pero sobre todo, insisto, y ahí respondo claramente a la pregunta, la determinación está porque es esencialmente un problema de financiamiento del sistema de repartición, que según economistas y gente que ha sabido hacer pedagogía, porque el gobierno no hizo pedagogía durante este periodo, finalmente desdicieron de alguna manera los propósitos del gobierno y los que defienden la reforma, para decir que todavía se puede utilizar otros recursos para poder financiar las reformas de pensiones, principalmente poder hacer un impuesto a los ultra ricos que ganan cada vez más dinero y que tampoco imponen tanto. Entonces ahí, insisto, eso también es un punto importante, porque eso también genera mucha rabia en la población, porque la economía se porta súper bien para aquellos que ganan mucho dinero y que no son no tienen impuestos altos, pero por otro lado están pidiéndole a un recolector de basura, a un cheminot, que es el que conduce el tren, que son difíciles oficios, de trabajar 2 años más para poder cotizar. Entonces ahí es donde se provoca el quiebre, el argumento económico con la realidad de los trabajadores de este país. ¿Cuánto más se puede extender esto, Paola? Señalabas la próxima visita del rey Carlos III, que se dará el domingo, una visita que por supuesto resultará afectada por estas movilizaciones. Ahora, ¿hasta cuándo pueden extenderse? Mira, yo pienso, hoy día, sinceramente, viendo la amplitud y la convocatoria que tuvo esta manifestación hoy día, porque acá lo que sucede siempre es que cuando, por ejemplo, estuvo la crisis de los Gilets Jaunes en el 2018, pero correspondía a un sector de la población. Después hubo en el 2019 huelgas parciales también de los transportes. No tocaba a mucha gente. Hoy día toca a todos los sectores, y es un detalle muy importante que se subrayó también en los comentarios en la televisión, en la prensa, y yo lo vi también en la calle, es la movilización de la juventud. Y cuando la juventud se moviliza en este país, las cosas duran. Entonces, yo pienso, como alguien que observa la sociedad francesa desde hace 20 años que estoy acá en este país, siento de verdad que esto está muy lejos de terminarse, digamos. Todavía queda mucho tiempo y hay que seguir viendo cuál va a ser la reacción del gobierno. Mientras el gobierno siga no escuchando las reivindicaciones de la gente, el retiro de esta reforma extremadamente impopular, yo pienso que la movilización va a continuar. Hoy día se vio récord absoluto de manifestantes y de gente que las apoya además, no solo la gente que va a la calle, que puede manifestar, también puntos importantes son las huelgas que existen en todos lados. Hay huelgas en refinerías, por ejemplo. Hoy día hay un problema de que se está viendo tal vez una penuria, no habrá combustible para el aeropuerto Charles de Gaulle y los aviones no podrán despegar. Así de simple. Hay ciertos lugares, ciertos puertos, el puerto de Le Havre, por ejemplo, que es un puerto importante en Francia, también está movilizado y está paralizado. Entonces, no es solamente una idea, una cuestión de salir a manifestar a la calle y decir no queremos la reforma. Hay puntos y focos en el país entero que dan cuenta que la gente está determinada a continuar la pelea hasta que el presidente saque su reforma. Paola, son las 21:09 allí en París. Te quedamos enormemente agradecidos por este contacto, por los detalles que nos has acercado sobre esto que está sucediendo a esta hora. No solo en París, además, porque esto se está replicando en otras ciudades del interior, ¿es así? Exactamente, y algo que es bien interesante y muy importante decirlo, que hay ciertas ciudades pequeñas que están bastante aisladas, que viven, digamos, lo que se llama el desierto poblacional, que la gente, el exilio
clásico, ¿no? Del campo a la ciudad, etcétera, esas pequeñas ciudades también se están movilizando y están muy movilizadas también contra esta reforma. No es una cosa local, parisina, centralizada en la capital o en las grandes ciudades como Marseille, por ejemplo, o Nantes, que son ciudades importantes, sino también hay focos. Hoy día miraba un plano, o sea, un mapa de Francia entera, y los puntos rojos están en todas partes. Tampoco es una reforma que es tan ideológica, digamos, de derechas e izquierdas. Es una reforma realmente y una movilización que afecta al trabajador en su totalidad. ¿Ah? Entonces, como yo le decía, hoy día habían profesores, habían viejos, había gente, enfermeros, el hospital público se está cayendo a pedazos en este país también. Entonces es el momento crucial para todos esos trabajadores y toda esa gente también, ¿ah? Que estaba en la primera línea durante el COVID, por ejemplo, la crisis de la pandemia, que todo el mundo aplaudía todas las noches. Hoy día se dan cuenta que esa gente precaria, esa gente que estaba ahí levantando el país, vive situaciones de mucha precariedad. Entonces, y esa gente está en toda Francia, no solamente en las grandes ciudades. Paola, gracias de verdad por estos minutos, por este contacto, ha sido muy amable. Buenas noches. Que pases bien. Paola Martín.